Hola, mi nombre es Daniel Insignares y en este video les voy a hablar acerca del diseño de los reactores no isotérmicos, un tema que hace parte del curso de Ingeniería de las Reacciones Químicas. Para esto voy a utilizar una adaptación de un ejercicio de Fowler que tiene varias cosas interesantes y vamos a ir desarrollándolo junto con las demostraciones y se va a ir viendo el método que se debe usar para la solución de este tipo de problemas. El ejercicio dice así: la reacción en fase líquida A más B produce C, sigue una ley de velocidad elemental y tiene lugar en un CCTR de 1 metro cúbico con chaqueta, en el cual el flujo volumétrico es de 0.5 metros cúbicos por minuto y la concentración de entrada de A es de 1 molar. Cuando la reacción se realiza de forma isotérmica a 300 Kelvin con una alimentación equimolar de A y de B, la conversión es del 20%. Cuando la reacción se efectúa adiabáticamente, la temperatura de salida es de 350 Kelvin y la conversión es del 40%. Las capacidades caloríficas de A, B y C son 25, 35 y 60 kJ por mol Kelvin respectivamente. Se propone agregar un segundo CCTR con chaqueta a la salida del primero y del mismo tamaño. Para la chaqueta se tiene un U por A de 4 kJ por minuto Kelvin. El fluido de enfriamiento entra y sale del intercambiador a una temperatura de 350 Kelvin. ¿Cuál es la velocidad de eliminación de calor requerida para que el primer CCTR opere de forma isotérmica? Entonces, en resumen, ¿qué nos pregunta el punto A? ¿Qué nos dice? Se tiene una reacción en fase líquida de la forma A más B produce C, que sigue una ley de velocidad elemental. Inicialmente se tiene un flujo equimolar de A y de B que entra a un caudal de 0.5 metros cúbicos por minuto con una concentración inicial de A y por tanto de B de 1 molar y a una temperatura de 300 Kelvin. Y sale todo a unas condiciones. Y nos dan dos datos de interés. Uno, en condiciones isotérmicas a 300 Kelvin, dice que la conversión es de 0.2, y otro en condiciones adiabáticas, que cuando la temperatura de salida es de 350 Kelvin, la conversión es 0.4. Preguntan qué cantidad de calor debe removerse para la operación isotérmica. Entonces, ¿cómo se hace el balance de energía para un CCTR con intercambiador de calor? En primera instancia, hay que recordar que la energía total es igual a la suma de la energía potencial, la cinética y la interna. Pero ¿qué pasa? En un reactor normalmente no hay ni energía potencial ni energía cinética. No hay energía potencial porque el reactor no está a ninguna altura y no hay energía cinética porque no se está moviendo. Por tanto, la energía total se aproxima a la energía interna. ¿Qué nos queda? Que el balance de energía es el calor menos el trabajo más la diferencia de la energía de flujo. Hay que recordar que por convención el calor entra a un reactor y el trabajo sale. Pero, ¿qué es este trabajo? El trabajo es la suma del trabajo de eje y el trabajo de flujo. El trabajo de flujo se define como la diferencia del flujo por la presión por el volumen molar específico. Si reemplazamos lo anterior en el balance de energía, la expresión nos queda de esta manera, que distribuyendo también la podemos expresar así. Que es necesario recordar que la entalpía es la presión por volumen más la energía interna y que la energía interna la estamos aproximando a la energía total. Por tanto, este valor de acá es lo mismo que la energía interna y por tanto la expresión nos puede quedar de esta manera. Les recomiendo que cuando lo consideren adecuado le den pausa al video e intenten obtener por sí mismos las expresiones que aquí salen. Entonces, continuando, recordemos que el flujo de un componente I se puede definir como el flujo inicial menos lo que se ha gastado, recordando que hay que multiplicarlo por el coeficiente, por la relación del coeficiente estequiométrico del componente I al del reactivo límite. Entonces, si reemplazamos, nos queda la expresión de esta manera. La podemos redistribuir así. Este último pedacito de acá, recordemos que es el calor de reacción a una temperatura. Entonces, a partir de esa expresión, obtenemos esta expresión que llamaremos 1.
Recordemos, el cambio de las entalpías es igual a la integral de T1 a T0 de C sub Pi por dt siempre y cuando no existan cambios de fase. Pero como en este caso estamos en operación isotérmica, este término es cero. Esta parte de acá, como ya lo habíamos mencionado, se puede escribir así y recordemos que esto es igual a la entalpía de una temperatura de referencia más la integral desde esa temperatura de referencia hasta T de C sub Pi dt, igual siempre y cuando no existan cambios de fase. Luego podemos distribuir, recordemos que este término de acá va a ser la entalpía de reacción a una temperatura de referencia y ese término de acá va a ser el delta de C sub P de T. Recordemos que el delta de C sub P es la diferencia de los C sub P de los productos y de los reactivos, pero teniendo en cuenta la relación estequiométrica. Sin embargo, como para este caso todos tienen relación 1 a 1, entonces 0. Por tanto, la entalpía de reacción a una temperatura cualquiera va a ser igual a la entalpía de reacción a la temperatura de referencia. También hay que recordar que el trabajo de eje es 0, porque este se considera despreciable. Reemplazando entonces en la ecuación 1 obtenemos esta ecuación, y que como estamos en estado estacionario, esto es 0, y esta expresión la llamaremos 2. Necesitamos conocer este término de acá. Para hallar ese término, se recurre a la información que se tiene para el reactor operando de forma adiabática. Entonces, la expresión 1 nos queda así, que es lo mismo que ya se tenía, pero sin el calor. Entonces, si la reorganizamos así, recordando que la entalpía es C sub P por delta de T, y que aquí se cancelaron un caudal acá y un caudal acá, despejamos este término, reemplazamos los valores numéricos y hallamos que la entalpía de reacción a la temperatura de referencia del problema es menos 7500 kJ por mol. Con esto volvemos al caso isotérmico, que es la ecuación 2. Ya nos queda así. Ya tenemos este dato, reemplazamos los valores numéricos y hallamos que el calor necesario es 750.000 kJ por minuto. Recordemos que aquí está el símbolo negativo que nos indica que el calor sale del reactor. Es decir, que para que el sistema opere de forma isotérmica, el intercambiador debe retirar este calor. ¿Qué dice la parte B del problema? Pregunta cuál es la conversión a la salida del segundo reactor cuando el primero opera de forma isotérmica. Entonces se tiene el mismo reactor 1 y se le agrega a la salida un reactor de igual volumen que tiene un U por A de 4 kJ por minuto y una temperatura de fluido refrigerante de 350 Kelvin. Entonces preguntan cuál es la conversión a la salida cuando éste está operando isotérmicamente. La expresión 1, que ya teníamos desde antes, para el CCTR2 nos queda así, sabiendo que no es ni adiabático ni isotérmico. Esta expresión ya tiene reemplazada las entalpías por C sub P por delta de T, y en esta parte se cambió la conversión por la X2 menos X1, porque hay que tener en cuenta que esto está a la salida del primer reactor. Este calor se obtiene del intercambiador de calor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Balance de energía para el intercambiador de calor, que queda así. Pero como solo hay fluido frío con C sub P constante dentro de la chaqueta, la expresión se puede resumir así. El calor también se puede expresar por transferencia de calor de esta manera, porque este es el valor que nos están dando. Recordar que el delta de T logarítmico medio es así, pero como nos están diciendo que el líquido enfriado sale y entra prácticamente a la misma temperatura, lo que es lo mismo decir que tiene un flujo másico muy elevado, entonces la expresión queda así. Reemplazando la expresión 3, obtenemos así. Aquí tenemos dos incógnitas, la temperatura y la conversión 2. Entonces necesitamos otra ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? El balance molar para el CCTR2, que queda de esta manera. Recordamos que
que como la alimentación es equimolar y tienen relación 1 a 1 A y B, entonces se puede simplificar la expresión así. Pero aquí nos surge otra incógnita, la K. ¿Cómo hallamos esta K? Tenemos el balance molar del CCTR1 y tenemos los dos datos que nos dan. La información isotérmica, que es cuando la conversión es 0.2, y la información adiabática. Estos dos valores se reemplazan en esta ecuación y se hallan dos valores para K. Pues aquí tenemos la conversión y el volumen para los dos casos, que es 1 metro cúbico, y hallamos la K. Con estos dos usamos la ecuación de Arrhenius para hallar el factor E sobre R, que la expresión es así. Y si despejamos este factor, encontramos que es 2663.87. Ya podemos expresar la K en función de la temperatura con la misma ecuación de Arrhenius y nos queda así. Con esto, si resolvemos en simultáneo las ecuaciones 4, 5 y 6, podemos hallar que la conversión es de 42.75%. ¿Qué dice la parte C? Pregunta, ¿cuál sería la conversión del sistema si el segundo CCTR fuera cambiado por un PFR de 1 metro cúbico con U por A de 10 kJ por metro cúbico por minuto y TA de 300 Kelvin? Entonces, ¿cómo es el balance de energía para un PFR con intercambiador de calor? Es un poco distinto al del CCTR. Entonces, esta es la imagen de un PFR con intercambiador de calor. Por acá va la reacción y por acá va el fluido refrigerante. Entonces, recordemos que en un PFR se hace el análisis en un diferencial. Entonces, en estado estacionario nos queda así. El delta de Q lo obtenemos del balance de energía del intercambiador, que queda así, que es U por delta de A por TA menos T. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos información para U por A minúscula. ¿Qué es esa A minúscula? Se define que el delta del área es área específica por el delta de volumen. Entonces, si reemplazamos esto en la expresión anterior, nos queda así. Y reemplazamos en la expresión 7 anterior y nos queda así. La reorganizamos y le sacamos el límite cuando delta de B tiende a 0 y podemos obtener esta expresión. Partiendo de esta expresión, hacemos la derivada de un producto y nos queda esta expresión. Esto lo podemos partir en dos partes. Esta parte de acá se puede expresar así. Recordemos, la derivada de el H a una temperatura de referencia más la integral de temperatura de referencia T, C sub PI por dt. Esta parte es una constante, por tanto su derivada es 0. Y la derivada de la integral es lo que está dentro de la integral. Pero esto es constante, entonces por tanto nos queda así. Esto de acá se puede definir como el RDI, pues el cambio del flujo en el volumen es la velocidad de reacción. Y esto sale del balance molar. Entonces, por tanto, esta expresión la podemos transformar en esto. Partiendo de esa expresión, recordando que la velocidad de reacción de un componente I se puede escribir en términos de la velocidad de reacción del reactivo límite y recordando que la entalpía de reacción a una temperatura dada se expresa de esta manera y que para nuestro caso se cumple esto, entonces este término de acá pasa a ser igual a esto. Les recuerdo que es bueno que vayan pausando el video y haciéndolo por sí mismos para que encuentren las mismas respuestas, las expresiones que aquí tenemos. Entonces, si este sistema se soluciona, pues se despeja el dt de B y se soluciona, nos queda así. Y tenemos también relaciones adicionales como el RA, el CA, la expresión para la concentración de C y el balance molar. Todas son expresiones que ya teníamos.
y resolvemos esto con desde volumen 0 hasta el volumen 1 y con la conversión inicial de punto 2. ¿Por qué punto 2? Porque estaba a la salida del primer reactor. Sabemos que el reactor 1 está operando isotérmicamente, entonces, y la operación isotérmica del primer reactor da una conversión de punto 2. Con eso encontramos que la conversión 2 con un PFR sería de 41.63%. ¿Qué dice la parte D del problema? Un químico sugiere que a temperaturas superiores a 380 Kelvin la reacción inversa no puede despreciarse. Desde el punto de vista termodinámico sabemos que a 350 Kelvin la constante de equilibrio es 2 litros por mol. ¿Qué conversión podrá lograrse si la temperatura de entrada al PFR del punto C es de 350 Kelvin? Entonces, todo se hace igual a la parte C, pero hay unos pequeños cambios. Cambia la velocidad de reacción, porque ya se tiene en cuenta la reacción inversa. Entonces, hay que tener una expresión para este Kc en función de la temperatura, que la podemos definir así. Y el problema nos da este dato de acá. Y también es bueno para un problema en equilibrio, siempre es bueno definir la conversión de equilibrio. Pues habría que despejar la conversión de equilibrio de acá y se soluciona igual en el parte C, pero cambiando lo que sea pertinente y obtenemos que la conversión es de 20.2%. ¿Qué pasa con esto? Es muy similar a la que sale del reactor 1, nada más incrementó, mejor dicho, 0.2%. ¿Qué pasa? Que se considera que a estas temperaturas no sería viable porque la reacción se está devolviendo mucho, porque lo que se ha producido, lo que se ha consumido de A y de B se está volviendo a producir y por tanto la conversión permanece prácticamente igual. Entonces a estas temperaturas no sería viable operar el sistema. Con esto concluye la solución de este ejercicio. Espero que les haya quedado muy claro.